por ella, o sea, no quiero que sea todo lo mejor posible para que esta criatura tenga el resto del crecimiento que le quede en paz, digamos, ¿no? Poder estar con la mamá, poder estar con el papá, eso. Eso es lo que siempre le pedí a él, pero creo que no, es algo como que no entiendo por qué no puede visualizar eso para su hija, ¿no? Esta vez en teleoleo.com nos encontramos con Natalia Bresó. Ella es una mujer que desde junio de 2019 no tiene contacto con su hija. La niña se encuentra en Perú, mientras que Natalia se encuentra en Argentina, su país natal y país natal también de esta niña. Ella tuvo una separación conflictiva del padre de su hija. Ellos vivían en Perú, ella marcha de Perú por una emergencia familiar. Él pide que la niña sea retornada al país, la niña es retornada al país a través de un proceso de sustracción internacional de menores de La Haya, y a partir de que la niña retorna al país en julio de 2017, la vida de Natalia se torna un infierno, porque a partir de ahí ha sufrido varios procesos judiciales que incluso han interferido con la custodia que ella tenía de su hija, cuando el proceso de La Haya no contempla que se retire la custodia del padre que tiene a la criatura que ha de ser retornada al país. Bueno, en verdad es todo una confusión porque hay muchos procesos judiciales. Y recordar primero que Natalia, cuando marcha del Perú, marcha por la emergencia familiar que ya mencioné. Además, el padre en ese momento no se hacía cargo del pago de alimentos y Natalia no tenía un sustento en el país como para poder seguir viviendo en un lugar que no era su patria. Nos encontramos con Natalia entonces porque ella además está siendo víctima en estos momentos de lo que podríamos, de lo que conocemos como violencia vicaria, porque las comunicaciones con su hija no son fluidas. Ella en estos momentos quiere tener 2 semanas de vacaciones con su hija después de no verla durante 2 años y eso también se está complicando. Natalia, por favor, explícanos tu caso a partir de que tú no ves a tu hija y que quieres estar con ella. ¿Cómo son las comunicaciones? Ustedes hablan por Skype, tengo entendido. ¿Cómo es la relación entre ustedes? La comunicación con mi hija no es fluida porque justamente el padre de mi hija no permite que yo tenga una comunicación fluida con ella. Eso ya empezó en el momento en que yo estaba en Perú, cuando él se queda con la nena directamente en 2017. Yo intento regresar a buscar a mi hija y él directamente no me permite acercarme a ella, ¿sí? Entonces desde ahí ya parte, digamos, el hecho de que él no quiere que yo tenga acercamiento con mi hija, siendo que yo la crié a la nena, ¿no? Es como una suerte de castigo, por eso hablamos de violencia vicaria. O sea, ya en un principio, cuando pasó todo esto, se podría decir que en cierto modo él quería proteger a la niña, se podría de repente decir eso del tema de la sustracción, pero ya pasó mucho tiempo de eso que pasó, y hasta el día de hoy yo no tengo contacto con mi hija, no porque yo no lo elija, porque lo que más quiero es poder estar al lado de ella, sino porque esta persona no lo permite. Entonces, lo único que me permite en realidad es hablar los jueves a la noche, 2 horas, que es todo el contacto que tengo con ella. Y las veces que he estado en Perú, tampoco tengo contacto con ella porque directamente he estado viviendo a 4 cuadras de la niña, y recuerdo el último cumpleaños que estuve allá, donde no me dejó siquiera acercarle el regalo. Entonces, de eso se trata, digamos, la violencia vicaria, utilizar a los hijos para dañar a la madre, en realidad, ¿no? Tú cuando termina la relación con él, dejan de vivir juntos, tú tienes la custodia de tu hija porque llegan hay una conciliación que se firma, tengo entendido, Sí, ¿no? Y sí, sí, que sí. él te cede la custodia, él tenía visitas. Lo que quiero que nos expliques es, cuando tú estás en Perú, él no paga la pensión de alimentos, tú no tienes unos ingresos fijos, no tienes familia, no es tu país. Además, Exacto. se cruza con que tu padre tiene un cáncer y necesitas volver a tu país. Hablas con él, Sí. tienes una reunión con él para hablar y para decirle que necesitas marchar del país y que quieres irte con tu hijo, obviamente porque es una niña pequeña. ¿Qué es lo que él te dice en ese momento? Que yo no voy a moverme del país si él no quiere. Más claro, imposible. O sea, porque es sumamente despótico desde ese lado verlo. Intenté ponerme en el lugar de él porque dije, bueno, de repente lo que él quiere que yo le asegure es que va a seguir teniendo contacto con su hija, es su hija, más allá de todo, ¿no? Y le propuse
todas las formas habidas y por haber de conciliación para que ese contacto no se pierda, para que él esté tranquilo, pero no hubo caso. Cuando veo que en realidad él está utilizando este poder, que es la patria potestad, digamos, sobre mi hija, y veo sus reales intenciones, ahí fue que tomé la decisión de irme. O sea, él no tenía, no demostraba ningún interés real por ver, digamos, una solución para esta situación, sino que lo que quiso es como molestar, como generar aún más violencia. Entonces ahí fue que yo tomé la decisión de irme de Perú con mi hija. Cuando tú te marchas de Perú, ya dijimos, él interpone el convenio de sustracción internacional para menores de La Haya. Este convenio internacional lo que contempla es que donde se ubica el niño se retorna al país de residencia habitual. El país de residencia habitual de tu hija era Perú. Tu hija es retornada a Perú en 90 días porque ese es el plazo del convenio del convenio de sustracción internacional. Tú vuelves a Perú para poder estar con tu hija, porque recordemos que el Convenio Internacional de La Haya no quita la custodia si es que el padre que sustrae a la criatura del país es el que ostenta la custodia. Entonces tú vuelves a Perú, un juez te da la razón y te dice, sí señora, usted se llevó a su hija ya está aquí, la custodia es suya. Pero tengo entendido que él en ese momento tampoco no entrega a la niña desobedeciendo esa orden judicial. A partir de allí se sucedieron varios procesos judiciales. El último en el que han estado ustedes es el de custodia de la niña. Además, tú ganaste un proceso por alimentos porque él también quería cobrarte alimentos y ganaste la demanda por alimentos porque la juez dijo, oiga señor, usted no puede cobrar alimentos si no paga lo que debe antes a la señora de los alimentos atrasados, ¿no? Tengo entendido que él ha Claro, recurrido esto y que ahora ha vuelto a ganar, ¿no? Explícanos, por favor. Sí, sí. ¿Por qué? Porque yo necesito, para el caso, continuar, por ejemplo, mis procesos con abogados allá. Los abogados son costosos, en todos lados del mundo son costosos. Yo realmente no tengo cómo costear abogados. Llegado un momento he gastado muchísimo dinero en abogados, no me funcionó para nada en Perú, y yo vine ya este último tiempo para Argentina, que luego agarró el tema de la pandemia por mi papá. Mi papá falleció hace unos meses atrás, y él aprovechó esta ausencia mía en Perú para acelerar sus procesos, para que al fin le otorguen a él alimentos a su favor cuando él nunca los pagó. Yo en este caso estoy de acuerdo con que la persona que no tiene al niño pague los alimentos. No estoy diciendo que no los quiero pagar. Lo que no me parece justo es pagar alimentos y ni siquiera tener contacto con mi hija en un mínimo, o sea, que no me permitan ni verla. Yo no puedo pasar un día con mi hija, como si fuera una criminal, cuando en realidad no hice absolutamente nada para eso. Es solamente un capricho del padre, ¿sí? Él puede aducir que cuando estuviste en Perú antes de marchar a Argentina por la enfermedad de tu padre, tú vuelve a haber un episodio en el que tú recuperas a tu hija en un parque y te la llevas con tu padre, luego eso acaba en una comisaría, él recupera a la niña. Pero también tenemos que decir que lo que ocurría en ese caso era que tú no tenías visitas con tu hija, que no se permitían las visitas con tu hija, que incluso se emitió una orden de protección a tu favor porque en una de esas visitas fuiste agredida. Y es más, los jueces te dijeron que cómo se te ocurría ir tú a la casa de él cuando tenías unas medidas de protección, con lo cual se corta todo contacto con tu hija porque no podías ni siquiera ir a verla porque él no permitía que la sacases, ¿no? Que la externalizases, que la llevases contigo a dormir a tu casa un fin de semana y eso. Bien, es cierto que no está bien coger a una criatura de la calle, pero hay toda una serie de circunstancias que rodeaban el hecho y que podías haberte visto en una situación desesperada porque con la justicia peruana no has encontrado justicia, en verdad. Lo que yo quiero preguntarte, hablamos el otro día y tú decías que le habías pedido, que le estabas pidiendo, le estabas solicitando 2 semanas para tener a tu hija contigo en Argentina. Esto ha ido, por lo menos ha habido intercambio de 2 o 3 mensajes. Cuéntanos, por favor, cuáles han sido los intercambios. En realidad, bueno, los jueves, como converso con mi hija, le propuse los temores supuestos del padre ya no son reales, porque la nena no es como antes, ¿no? O sea, un niño de 5, bueno, se puede, no sé, pero una nena de 11 viene a ver a su mamá y vuelve. O sea, no hay forma ya de retener un niño con 11 años, ¿no? O sea, que es esa idea que él quería dejar en el juzgado y en todos lados, ¿no? Entonces yo le propongo a ella
que venga a Santa Fe a pasar acá a Argentina unos días. Eh, y bueno, eso terminó siendo todo un gran problema, porque cuando le comento a él el tema este, y también le comento que mi hija me hace un comentario sobre psicólogo, eso también es así, me comenta como, ay, quiero ir al psicólogo, entonces yo le mando un correo a él diciéndole, o sea, mi hija está manifestando que quiere psicólogo y está manifestando que quiere venir a Santa Fe, ¿no? Sería bueno reunirnos. Yo también para acortar ya todos estos temas legales, porque ¿para qué seguir estirando algo que a la única que le hace mal es a mi hija, digamos? Bueno, por lo menos a mí me destruye, pero eso ya es un tema de adultos, ¿no? Entonces, nada, lo único que recibí fueron correos de maltrato, diciéndome que era mentirosa, y lo otro que es muy doloroso es que él mete en el medio a la niña. Entonces, la mandó a la niña a contestarme a mí el correo en el cual yo le hablo a él, para darle algo como, reunámonos para hablar por el futuro de nuestra hija. Un niño no puede estar siendo siendo el puente entre los padres. Me parece que los problemas de adultos se resuelven entre adultos y hay que intentar proteger, digamos, la emocionalidad, la psiquis del niño, ¿no? Por eso es como que me resultó súper doloroso ver que ella me responda con 10 añitos un correo donde yo le estaba invitando, o sea, yo le estaba diciendo al padre para hablar de su futuro, y bueno, y ella me pidió que como que le pida disculpas, una cosa así, a mí, no a mi papá. O sea, es muy, ¿cómo te explico? Muy manipulado, ¿no? Y es evidente en ese correo. Entonces yo en ese momento fue que dije, basta, o sea, algo, tiene que haber una cosa que pueda, algo que pueda, que tenga, ¿cómo te digo? Que regule esta situación, ¿sí? Pasa que como es a nivel internacional, no hay, tú lo sabes perfectamente, Leo, no tenemos realmente representantes internacionales que nos protejan, por eso es que la migración es todo un tema aparte, y quedamos como en un limbo, siempre hablamos de esto también, estamos en un limbo judicial. Ahora estoy viendo de lograr desde acá, desde Argentina, a ver qué se puede lograr. Pero mientras tanto a mí, por ejemplo, Perú nunca me dio respuesta y hay una niña peruana que no está con la madre porque el padre no quiere, nada más, eso. Porque tú, ¿qué es lo que querrías? Ya han pasado años de la sustracción, han pasado años de todos los problemas que han tenido, te lo leo, ha documentado Yo este sé. caso en extenso. ¿Qué es lo que tú quieres ahora, Natalia, con tu hija? Mínimo visitas, me parece lo lógico, mínimo. O sea, yo ya a esta altura, después de que estuvo tanto tiempo allá y con el padre, todo es por ella, o sea, no quiero que sea todo lo mejor posible para que esta criatura tenga el resto del crecimiento que le quede en paz, digamos, ¿no? Poder estar con la mamá, poder estar con el papá, eso. Eso es lo que siempre le pedía a él, pero creo que no, es algo como que no entiendo por qué no puede visualizar eso para su hija, ¿no? Eso es eso. ¿Y cómo la ves a ella cada vez que hablas con ella? ¿Cómo la notas? ¿Cómo la percibes? Ella está, cada vez que hablamos está como contenta, pero hay muchas cosas que noto que no me dice, o que se guarda, o que hay temas que no se tocan, siempre como con una represión, ¿no? Como con un miedo, con un miedo. No es, los niños tienen que crecer en libertad, todos los niños tienen que crecer en libertad, porque no puede ser que una niña esté reprimiendo lo que quiere decirle a la madre. Ya te digo, yo la crié, estuve siempre al lado de ella, hasta que tuvo 7 años ella estaba totalmente pegada a mí. Entonces es muy duro ver que no puede tener libertad, por ejemplo, conmigo, de expresarse. Eh, eso noto muchísimo, digamos, ¿no? ¿Y tú cómo estás con todo esto? No, estoy intentando estar bien, estoy intentando ponerme fuerte, entiendo que ella necesita una persona fuerte al lado y intento eso, digamos, ¿no?
porque bueno, es la responsabilidad de una mamá. O sea, no estoy bien, no estoy bien. Intento, ya te digo. Es como una cicatriz constante, ¿no? O sea, que hay momentos donde se cierra y estoy mejor, y hay momentos donde eso, porque el dolor de haber perdido para mí a mi hija sí, haberme perdido esos años de mi hija es algo que no se va a recuperar también. Eso es algo que poco se habla, pero la niña es niña, no es un auto, no es un objeto. Entonces esos añitos de su infancia donde yo no estoy, para mí son irrecuperables. Es algo que me duele mucho. Pero lo demás intento estar bien, lo intento todo el tiempo eso. ¿Algo más que quieras decir, Natalia? Sí. Que no hay muchos casos como estos, no hay mucha información. Le digo a la persona que está pasando algo parecido que sea fuerte. Eso. O sea, envío fuerza, fuerza. Y que ojalá llegue un momento donde podamos hablar de esto, así como hablamos de temas como el aborto, como hablamos temas como la violencia de género en sí, de estos temas. Porque los niños hasta ahora siguen siendo los últimos de los que hablamos. Y ellos son en realidad los primeros de los que tendríamos que haber empezado a hablar de todo esto. Pero bueno, eso. Ya es una locura, Leo, yo sé, pero... No, ya está. Muchísimas gracias por haber hablado conmigo de este tema y espero, yo también te envío fuerza, también soy madre, Gracias. también sé que no podría estar separada. Y espero que eso se solucione por el bien de todos, ¿no? Por la salud mental de todos y sobre todo de tu hija, que es una niña pequeña y que merece una vida feliz, ¿no? Muchísimas gracias por todo. Gracias, Leo. De nada.